Hola, buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Hoy día es 4 de julio y ahorita son un poquito después de las 3 de la tarde en Alemania, donde yo estoy. Yo soy Laura María Caldarone y esto es 14 Days to Change, 14 días para cambiar. Y con nosotros tenemos a Marta Expósito Costas. Ella está en Madrid y es especialista en cyber training y awareness. Y bueno, empecemos. Esta es nuestra segunda entrevista, ¿no? Ujú. Porque la verdad, nosotros hemos hablado hace 14 días. El 20 de junio fue nuestra primera entrevista y la historia de Marta y la historia de España es nuestra séptima historia en esta serie, en 14 Days to Change. Son 2 semanas que hemos hablado y hoy día vamos a hablar de cómo ha cambiado las cosas en estos 14 días en la vida de Marta, pero también en España. Antes de empezar a hablar de la situación ahora, hay dos cosas que quiero hacer. La primera es tener en cuenta cuáles eran las cifras hace 14 días, cuáles son las cifras hoy día, y después que demos una ojeada a algunas de las cosas que hemos hablado. Te voy a mostrar partes de nuestra entrevista del 20 de junio. Entonces, el 20 de junio los casos diagnosticados en España eran 245.938. Y en ese entonces, desafortunadamente, habían 28.322 fallecidos. Ahora, los casos son 250.545 y fallecidos 28.385. 2 semanas ha cambiado un poco las cifras y después veremos cómo, por qué y qué. Marta, te voy a pedir por favor que vayas en mute. Voy a hacer ver el Perfecto. video. Me vas a avisar si escuchas y ves todo bien para no tener problemas después. Y aquí está. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Dinos un poco. Pues me llamo Marta, tengo 26 años y soy española. Soy de Vigo, en el norte de España, pero llevo ya unos 3 años viviendo en Madrid. Y bueno, como mucha gente, ¿no?, que viene al centro, vine por trabajo. Yo estudié traducción y bueno, me vine aquí en una beca en una empresa a traducirnos sobre temas de ciberseguridad, pero es cierto que ahora mismo ya no traduzco y soy consultora senior en esta empresa de ciberseguridad. Mira vos, dime un poco, ¿de qué se está hablando en este momento? ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es el tema que la gente está hablando, de lo cual la gente se está preocupando? ¿O qué es lo que tú estás leyendo en las noticias? ¿De qué se habla? Yo creo que lo principal sería el fin del estado de alarma y el paso a esta nueva normalidad, ¿no?, que se dice, sobre todo porque, bueno, como ya sabrás, en España hemos estado desde mediados de marzo en confinamiento, que al principio era total y muy estricto, no podíamos salir para básicamente nada, y paulatinamente pues sí que hemos ido pudiendo salir a pasear un poquito, si eres una persona mayor tienes ciertas horas, etcétera. Pero sí que es cierto que ahora mismo, de hecho, hoy estamos en sábado, pues a partir del lunes se va a levantar este estado de alarma en todo el país. Y eso significa que teóricamente vamos a poder movernos libremente por todo el país. Pero claro, el problema es que mucha gente está muy preocupada porque tiene miedo de que, por ejemplo, yo que soy del norte, en mi región no ha habido demasiados casos. Realmente es una de las zonas que menos problemas ha tenido con el virus, pero Madrid, al ser la ciudad más grande, pues se ha visto bastante afectada. Y es cierto que
en verano es muy normal que la gente de Madrid pues se vaya a la costa, tanto a Valencia, Barcelona, Galicia. Y sí que hay mucha preocupación porque, claro, ahora no va a haber restricciones y la gente se va a poder mover. Entonces, como ya hay algunas zonas muy concretas en las que está habiendo repuntes de casos, pues sí que nos preocupa un poco ese tema. Yo creo que es de lo que más se habla. ¿Pero qué está diciendo el gobierno? ¿Por qué no ha hecho? Porque hay algunos países que han hecho, sí, estamos abriendo el país, pero hay algunas zonas que nadie puede entrar o de la cual nadie puede salir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que el gobierno español dice? ¿Por qué ha decidido no hacerlo de esa manera? Pues hay muchos factores. Principalmente el confinamiento primero fue total en toda España y luego, pues, por lo que te comenté, de que algunas zonas tenían mucho menos casos que otros, pues se decidió empezar una desescalada por fases. Entonces, Madrid siempre ha ido mucho más atrasada que el resto de las zonas, pero el problema es que al gobierno le hubiese gustado mantener el confinamiento un poquito más de tiempo, pero la oposición se niega en redondo. Dicen que hay que volver a la normalidad cuanto antes. España al final es un país que vive mucho del turismo y claro, tener un país cerrado durante más de 2 meses pues afecta muchísimo. Claro. Entonces, claro, al final sí que durante estas últimas semanas había comunidades que ya podían moverse entre ellas, Madrid no, pero ahora a partir del lunes sí que vamos a poder. También es cierto que hay también quejas porque los turistas extranjeros llevan ya un par de semanas pudiendo entrar. Por ejemplo, están llegando, de hecho, vuelos desde Alemania a las Islas Baleares y así, y aparentemente no les están haciendo pruebas cuando llegan. Entonces, y claro, eso es un problema porque, bueno, tú que vives allí, ¿no? Ya sabrás que hay muchos alemanes que se van a esa zona, ¿no? Entonces, me encanta, o sea, les fascina. Claro. Bueno, porque es una belleza también, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, te comento que también aquí en Alemania hay brotes, o sea, todos los países tienen, sí. Y por eso uno tiene que seguir teniendo cuidado. Claro. Mira, por ejemplo, a Nueva Zelanda, tuvieron 25, 26 días con 0 casos nuevos y de repente tuvieron 2, 3 casos nuevos. Y no eran de ellos, o sea, fueron importados por la misma cosa que estás diciendo tú, que tuvieron una excepción. Les tenían que haber hecho las pruebas, tenían que haber quedándose en cuarentena, y al final de cuentas, por razones personales, les dijeron, bueno, ya salgan, y después les hicieron las pruebas y mira, positivo. Vaya. Y claro, hay que tener cuidado y esto preocupa porque, claro, Alemania está mucho mejor que otros países, eso se puede decir, sí. Pero supongo que lo están haciendo con todos de no hacer la prueba, ¿no? O sea, no es que están escogiendo, bueno, eres alemán, no te lo hago, y aunque... No, en general no se la hacen a nadie, da igual de qué país vengas. Exacto, y al final de cuentas lo que sí nos ha hecho ver este virus es que no le importa de qué nacionalidad eres o qué haces o no haces, le encanta a cualquiera, ¿no? O sea, bueno. Y a ver, cuéntame otra cosa. Volviendo al tema del turismo, de la gente que está entrando de afuera, ¿hay algún país que España ha dicho no puede entrar o es cualquiera nacionalidad puede? No, que yo sepa está abierto. Sí que es cierto que a lo mejor hay países que están recomendando a sus ciudadanos que no viajen a España. Por ejemplo, sé que Portugal, yo que tengo familia también allí, son muy reticentes a abrir ciertas fronteras con España, precisamente porque Portugal tampoco se ha visto muy afectada. Pero claro, también Portugal tiene mucha relación con el norte de España. Siempre hay intereses, ¿no?, económicos sobre el tema fronteras abiertas o no. Pero no, que yo sepa, no hay ninguna restricción. Y a ver, ahora que mencionaste de tu familia en Portugal, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué te comentan de lo que ven o de lo que sienten? Un poco me has dicho que de lo que he entendido, están un poco preocupados hasta de abrir las fronteras, ¿no? Porque, claro, sí.
pero ¿hay algunos consejos, algunas cosas que te dicen ellos a ti o a tu familia que está en España? Pues ahora mismo lo principal, pues tendremos que aguantar un poco antes de poder vernos todos, sobre todo porque sí que es cierto que yo en Madrid estoy sola y la mayoría de mi familia está en el norte, o sea, están en Galicia y en Portugal hay muy poca gente en mi familia y son gente bastante mayor. Entonces, siempre te da un poco más de miedo, ¿no? Ir. Es mejor esperar un poquito, ¿no? Y a que el tema ya esté un poquito más en calma. Claro, eso sí. Y ahora que el lunes ya las restricciones ya, no las hay en Madrid, bueno, en España, ¿va a haber algo que vas a hacer o no vas a hacer? ¿O... Sí, mi idea es irme una semana a mi casa en Vigo. Ya tengo los billetes para mediados de julio. ¿De julio? Y bueno, de julio, sí, estaré una semana solamente porque, bueno, por el trabajo tampoco puedo estar mucho más tiempo. Pero por lo menos para ver a mi familia, ¿no? Que llevo sin verles desde diciembre. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que crees que ahora que están reabriendo el país, que desde el lunes ya uno se puede mover de un lado al otro, que ya empieza la nueva normalidad en España? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar en los próximos días, que deseas que pase en los próximos días, semanas? Cuéntame, ¿qué piensas? Pues en primer lugar creo que va a haber un repunte de casos, eso yo creo que es inevitable y tenemos que asumirlo yo creo que desde ya. Y evidentemente no quiero que pase, pero ya se está viendo, ¿no? En comunidades que abrieron sus fronteras antes, pues hay repunte ya ahora mismo. Y en cuanto a mis esperanzas, pues al final yo creo que las personas al final somos más resilientes, ¿no? De lo que pensamos y al final hemos pasado ya a lo largo de la historia tantas pandemias y tantas crisis distintas y seguimos aquí, ¿no? Yo lo único que espero es que sobre todo la clase política española aprenda la lección y que si de verdad va a haber una segunda ola, como se comenta, que lo más probable es que pase, que estemos preparados, ¿no? Que no vayamos un poco dando palos de ciego esperando a que otros países estén peor que nosotros, que se pueda ir actuando ya con un poco más de cabeza y ya sabiendo un poquito mejor, ¿no? Qué es lo que está pasando. A ver, pues tus esperanzas y tus preocupaciones son las mismas que las mías. Entonces, y quedándonos con, bueno, con ahora que estás en el zen de tus pensamientos, dime un poco, esta es una pregunta un poco filosófica, pero es la que me gusta más porque le tiene sentido a esta serie. Dime, ¿qué mensaje tú le darías a Marta, a una Marta de aquí a 14 días? Si podrías hablar con ella, ¿qué es lo que le dirías? Lo principal, que tenga paciencia, ¿no? Eso podría decírmelo, creo que en toda mi vida en general, no solamente en esta situación, pero ten paciencia, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, siempre yo creo que yo y mucha gente, ¿no? Quiere ver a su familia, quiere ver a sus amigos, porque a lo mejor están muy lejos o por temas familiares pues no pueden a lo mejor permitirse salir a la calle, pero todo pasa, tardaremos 14 días, tardaremos 20, tardaremos un mes, pero al final se sale de esto y es esperar, no hay más. Paciencia y esperar. Bueno, pues con eso aquí terminamos. Marta, muchas gracias y como ya hemos hablado antes, nosotros nos volvemos a ver en 14 días para poder ver qué es lo que ha cambiado y cómo ha cambiado y veremos qué es lo que pasará. Te agradezco mucho y nos vemos en 14 días. Perfecto. Chao. Adiós. Pues ahí está Marta. Eso es lo que pasó hace 14 días. ¿Cómo te sientes? Porque esta es la primera vez que tú ves partes de nuestra entrevista del 20 de junio. ¿Qué dices? Sí.
Primero da un poco de vergüenza, ¿no? Verte en vídeo. Yo por lo menos que no estoy nada acostumbrada a hacerlo. Sí que es un poco Claro. raro en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que da que pensar porque se me habían olvidado muchas cosas de las que había dicho y es interesante, ¿no? Ver cómo tu forma de pensar puede cambiar o no, ¿no? En 2 semanas, que al final no ha sido más tiempo. Son Sí, sí. 14 días. Y bueno, empezaremos con tus preocupaciones, tus esperanzas, ¿no? Que nos estabas contando, que nos contaste el 20 de junio. Una de las cosas que dijiste eran los brotes, ¿no? Que iban a haber nuevos brotes, que eso era algo que iba a pasar y que uno tenía que estar preparado, ¿no? Y bueno, como sabemos, no solo en España, en otros países también, por ejemplo en Alemania, donde yo estoy, han habido. Y ahora como ahora, aparte de algunos brotes aquí y allá en España, una de las noticias más importantes, que por coincidencia fue hoy día, ¿no? Que España cierra la región, una región en Cataluña por nuevos brotes, ¿no? Que hoy las autoridades catalanas ordenaron el confinamiento de unos 200.000 habitantes. Cuéntame a ver un poco qué se está diciendo. No sé si conoces a alguien que vive por ahí o... Porque de lo que sé es toda la zona Segria, ¿no? Está alrededor de la ciudad de Lerida. Y bueno, esta decisión se tomó porque ya los datos eran importantes y sí había un crecimiento bastante grande de contagios, ¿no? Y bueno, ya ahora entradas y salidas han sido restringidas en la zona, más de 10 personas no se pueden juntar. También una de las cosas más importantes, que bueno, si nos puedes comentar también de esto, es que las visitas a las residencias de ancianos han sido prohibidas. Sí. Y una de las cosas más irónicas, digamos, es que esto está pasando cuando el 21 de junio España ya había abierto y admitido a ciudadanos de la Unión Europea, al espacio Schengen y bueno, a los británicos, ¿no? Y claro, lo que nos decías en el video de la entrevista, de la primera entrevista, es que la gente ya desde ese entonces podía ir de una provincia a otra. Dinos, ¿qué piensas? ¿Qué se está diciendo? Y si conoces a alguien en esa zona y qué dicen. Pues justo en esa zona no conozco a nadie. Yo la verdad es que la zona, o sea, la gente de Cataluña que yo conozco está más hacia Barcelona y así. De momento ellos no están confinados, ¿no? Al final yo y bueno, y la gente que vive en esa zona lo que dicen es que se veía venir. O sea, evidentemente para no, digamos, sacrificar, ¿no?, a toda la comunidad autónoma, a lo mejor es, si ves que hay un foco muy localizado, aísla solo a esa zona. De hecho, ellos son los primeros que lo han hecho, pero otras regiones están planteando hacer esto. Hace creo que una semana o así, creo que en Andalucía se comentaba que si notaban que en su zona había rebrotes más serios, que sí que aislarían solamente esas zonas, ¿no?, para que no fuese tan grave, ¿no?, para el resto de zonas. Y que bueno, si en tu zona más o menos estáis bien, pues que te puedas seguir moviendo, simplemente, bueno, por seguridad, ¿no?, en vez de hacer un confinamiento total, pues ir haciéndolo como por zonas, ¿no?, más localizado, por así decirlo. Y cuando dices, bueno, dices tú bueno, la gente en general que esto se veía venir, ¿no? ¿Lo dices por alguna razón específica o en general o cuál era, por qué piensan o pensaban o decían eso?
Bueno, ya creo que durante el confinamiento total hay mucha gente que no, o sea, eran minoría de todas formas, pero bueno, es una minoría bastante vocal que lo que defendían es que el confinamiento realmente no es que no sirviese, sino que la economía tenía que primar sobre el resto y que no podíamos tener España. Bueno, un poco lo que comentaban en el vídeo, ¿no? Un país como España, que vive sobre todo del exterior, no puede estar cerrado un mes, 2 meses, 3 meses, porque se ha visto que España económicamente es de los países que se ha llevado la peor parte, ¿no? Nos ha afectado muchísimo. Y ya hay gente que el tema de obligarnos a usar mascarilla, no nos obligues, vale para esto, no vale para esto, no están muy convencidos y yo cuando salgo por la calle hay gente que no lleva la mascarilla puesta. Entonces, claro, evidentemente, si esa gente se reúne con su familia, con sus amigos, que de hecho está viendo muchos rebrotes que hay, son o por reuniones familiares o por amigos que se juntan. Entonces, claro, se veía venir por eso, ¿no? Porque aparte en España, que nos va mucho la reunión familiar, ¿no? Un poco estar todo el mundo juntos y demás, pues, y con el calor y con todo, pues evidentemente Se veía se venir. veía venir al final. Exacto. Sabes, una de las cosas que da, bueno, una de las muchas cosas, porque han habido demasiadas, ¿no? En esta pandemia, que da pena es esta idea que uno tiene que escoger entre la economía y la salud de los habitantes, ¿no? Del país, de cualquier país. Porque al final de cuentas son dos cosas que van unidas, están juntas, porque ¿cómo vas a tener una economía? ¿Cómo la gente va a sentirse segura de ir de shopping, ¿no? A comprarse un vestido o a tomarse algo, a comerse un bocadillo y estar afuera si no se siente bien, si ha perdido el trabajo, si no sabe lo que está pasando, si no está seguro que el hospital de su zona tiene lo necesario por si se enferma, ¿no? Y bueno, como hemos visto, hay países que, claro, hay esa necesidad de abrir porque la economía, pero mira Estados Unidos. Estados Unidos ayer, en las últimas 24 horas, ha tenido un número récord de casos nuevos en 24 horas. Y bueno, las últimas semanas han sido récord después de récord, ¿no? Sí. 58,000 casos. Sí, es verdad, es un país enorme, eso es verdad. Pero muchos de los estados que están mal ahora son estados que desde hace meses no creían en las mascarillas, no creían en el distanciamiento social, no querían cerrar sus restaurantes, sus malls y querían abrir la economía y todo. Y tienes países también en otros continentes, obviamente. Sudáfrica, lo mismo. Sudáfrica, los números están subiendo y no están tampoco preparados. ¿Ha cambiado un poco por allá este pensamiento que hay que abrir la economía y dejar aparte la salud? ¿O ahora se están dando cuenta o pensando que tal vez tienen que estar juntas las dos cosas? ¿Sabes qué pasa? El problema es que, bueno, yo creo que en Estados Unidos pasa algo parecido, ¿no? Pero España es un país muy de extremos, ¿no? En el sentido de que hay muy pocas personas que piensen en gris, o piensas en blanco o piensas en negro. Entonces, estamos en una situación en la que yo creo que el gobierno decida lo que decida, haga lo que haga, siempre va a haber un montón de gente que va a estar en contra, ¿no? Cuando estábamos en confinamiento total, yo, pues eso, en internet y así, la gente lo que comentaba, mucha gente, es que no podemos estar encerrados, tenemos que abrir fronteras, tenemos que seguir con nuestra vida porque nos estamos hundiendo económicamente, lo cual, por desgracia, sí que es cierto, económicamente estamos muy mal ahora mismo. Pero cuando se empezó a hablar, perdón, de empezar a desescalar, a abrir las fronteras, a volver al trabajo, mucha de esa gente cambió totalmente y lo que empezaron a decir fue es que no podemos abrir porque la gente está muriendo, es que esto no puede ser, estamos... Entonces también el problema es que en otros países a lo mejor tanto gobierno como oposición ha
han ido muy juntos, pero aquí lo que ha pasado es todo lo contrario. La oposición ha dicho literalmente lo que el gobierno decía. Si el gobierno decía confinar, oposición decía ni de coña. Si el gobierno cambiaba y decía vamos a empezar a salir del confinamiento, la oposición enseguida cambiaba y decía no, esto no puede ser, hay que seguir confinados. Entonces, claro, y por ejemplo en mi región, Galicia, también son las elecciones, pues ahora mismo estamos a día 3, son el día 12. Entonces, claro, la oposición también aprovecha para hacer campaña en esos lugares y el problema que tenemos aquí es eso, que está tan polarizada la cosa que sigue habiendo gente que no cree en las mascarillas, pero es por influencia de lo que su partido político de referencia le dice. Y eso es una pena, porque claro, es verdad que en una pandemia nunca es demasiado tarde, ¿no? Esa es la belleza y la tristeza, porque eso quiere decir que tu país puede que esté muy bien, pero que si te descuidas puede cambiar. Pero eso también te da esperanza, ¿no? Que si tu país está muy mal, si empiezas desde ahora, desde hoy, a hacer los cambios, se van a ver y mejoran las cosas. Entonces depende de si el cambio decides que sea para lo bien o para lo mal, ¿no? Exacto. Pero es una pena que cosas ya comprobadas, ¿no? Porque es una crisis global, una emergencia global, y han habido países que han tenido una respuesta mejor. O sea, tienes países, por ejemplo, Vietnam. Vietnam tiene casi nada de casos, creo que menos de 500 casos, y tiene, la última vez que me fijé en los datos, 0 muertes. Yeah. Y claro, uno dice, pero bueno, es un país más chiquito, más pequeño, o es un país de este continente y hacen esto diferente. Todos somos diferentes. Pero una cosa que me está haciendo ver, que ya un poquito la vi, pero ahora haciendo esta serie y hablando con tanta gente de tantos lugares diferentes, en diferentes situaciones, es que todos somos diferentes, pero iguales. Los mismos errores, las mismas historias, cambia el lugar, cambia la tristeza, cambia el modo de contar o las cosas bonitas, pero estamos en el mismo barco, ¿no? En la misma situación. No sé si te diste cuenta, hace unos días, bueno, ya se habla hace tiempo, pero hace unos días salió un estudio sobre sobre dónde empezó todo así de feo en Italia. Y ese estudio, después de meses de haber estudiado este pueblito chiquito en el norte de Italia, demostró que más del 40% de la gente contagiada, infectada, no tenía síntomas. Claro. Entonces, por eso es la mascarilla, ¿no? Porque si tienes síntomas, no tendrías que salir, tendrías que estar o en casa. Exacto. O en el hospital. O sea, ahí ni siquiera se habla de mascarilla, se habla de que no hay que verte, ¿no? La mascarilla es para gente que está bien o piensa de estar bien, ¿no? Para no contagiar al otro, porque sabemos que cómo se contagia con la salivita que sale al hablar, al cantar, al gritar. Exacto. Y entonces si tengo algo que me tapa bien, eso ya es una barrera. Y ayuda. Aquí, ¿sabes? Hoy día salí con mi marido a comprar pizza. Fuimos solo a comprar para traer, porque yo restaurante no, aunque aquí hay gente que va, yo no. Sí. Bueno, y estaba mirando, y bueno, como ya sabes, Alemania fue un confinamiento relativamente fácil, no sé si la palabra es fácil, pero no era como Italia, no era como España, ¿ya? Y bueno, lo de la mascarilla, sí, hay que ponerse la mascarilla para entrar al supermercado.
Sí. para utilizar el transporte público, pero para caminar no, eso depende de ti, si quieres o no quieres. Y hoy día viendo, la mayoría de la gente no tiene mascarilla, pero los que tienen, casi todos lo tienen mal puesta. Lo tienen aquí, como collar. Sí, 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 sí. O sin tapar la nariz, ¿no? Solo la boca. Sí, sí, Pero sí. aquí en donde yo vivo tiene una de las comunidades más grandes asiáticas en Europa. Y casi todos los asiáticos con mascarilla, puestas bien. Sí. Y eso tiene que darte un poco de pausa y pensar, porque en Japón, por ejemplo, todos afuera, como están con mascarilla. Mascarilla. No es solución, nadie ha dicho que es la solución, pero es Claro, parte claro. de la solución, ¿no? Es parte de la solución. Allá, ¿cómo está la situación con las mascarillas para los supermercados, por ejemplo, o el transporte público? ¿Ha cambiado algo o sigue? Es obligatorio, eso no ha cambiado, sigue siendo obligatorio, no te dejan entrar en el metro, no te dejan subir en el autobús. De hecho, en los autobuses no te dejan pagar con efectivo, tienes que pagar siempre o con alguna tarjeta sin contacto o demás, ya para no evitar, ¿no? En la medida de lo posible, que haya contacto entre la gente. También es cierto que hace 2 semanas, ¿no? En el otro vídeo, en el metro sí que había la distancia social, ¿no? Tenían asientos bloqueados y no te podías sentar en ellos. Ahora no, ahora te puedes sentar libremente, ¿no? Ahora ya no hay distancia social. Te siguen obligando a usar la mascarilla, pero no hay distancia. No. ¿Y cuál es la lógica? O sea, ¿qué es lo que hicieron? Sinceramente, me gustaría saber la lógica que hay detrás. Yo que tengo que usar transporte público para ir a trabajar, yo intento ya, ¿no? Un poco subconscientemente no sentarme en ciertos sitios, pero claro, evidentemente si me toca ir en hora punta y el metro está lleno, no puedo hacer mucho, ¿no? Al final siempre voy a tener a gente al lado, gente adelante, gente sentada al... Bueno, confías en que la mascarilla al final pues ayude, ¿no? Pero Ayuda, pero bueno, exacto, no es todo. no es todo, sobre todo porque estás en un lugar adentro, ¿no? Bueno, en el metro, en el bus, donde sea, o en la estación, y la ventilación no es muy buena, a menos que Madrid sea muy buena, no sé, no ve, o sea, No, 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 transporte no, no. público excelente son Ventilación de metro, vamos, vamos a dejarlo así. entonces, no, eso, bueno, que uno aprende, ¿no? El país aprende, pero qué pena no aprender más rápido, ¿no? Ya. No. Hablando de aprender, cambiemos un poquito el tema, que tengo curiosidad ahora al volver a escuchar partes de nuestra primera entrevista. Dime, ¿cómo ha cambiado la situación con lo de cybersecurity, cyber awareness, con el coronavirus? Cuéntanos un poco, porque Claro. en general es interesante, pero ahora Sí. tenemos esto de la pandemia y quisiera saber cómo ha afectado este sector. Pues está afectando muchísimo. No en cuanto, por ejemplo, por suerte o por desgracia, ¿no? Como los atacantes aprovechan mucho ahora que está todo el mundo trabajando en casa, que muchas empresas, la mía, por ejemplo, sí que está preparada, ¿no? Para estar en casa, pero hay otras empresas que no. Entonces, claro, eso es un filón para cualquier persona que entienda un poquito de esto es un filón. Entonces, sí que es cierto que a los que trabajamos en esto nos viene bien porque tenemos más trabajo de lo normal, que ya suele ser mucho, pero bueno. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, estamos notando que están enviando muchísimos correos fraudulentos, ¿no? Que se llaman phishing, porque la gente está en su casa, no tiene seguridad, muchos están con su ordenador propio porque en su empresa no les proporcionan uno que esté protegido, les llega cualquier mensaje de, no sé, de te hemos puesto una multa porque te hemos visto sin mascarilla por la calle o nos la pagas en 24 horas o las consecuencias, vamos, o te van, sí, cosas así, ¿no? Cualquier excusa que te puedas imaginar, muchas que tengan que ver con la pandemia, se están utilizando para esto.
Y claro, mucha gente como no está muy concienciada sobre este tema, pues mucha gente cae. Wow. Eso sí, en cualquier crisis hay yo les llamo malitos para no decirles otras cosas, ¿no? Porque Ya. no, tendría que haber un límite, ¿no? Claro, no sé. Pero a ver, dime Sí. recomendaciones para ser más cuidadosos. Sí. A ver, danos algo. Yo sobre todo me centraría en eso, ¿no? Correos electrónicos, que al final es algo que vemos todos, ¿no? Todos los días, más o menos, ¿no? Pero cualquier correo electrónico que nos llegue, que tenga algo que ver con el virus o no, porque al final pueden estafarte con todo lo que te puedas imaginar o más. Si te llega algún correo de alguna entidad que a lo mejor, en mi caso, ¿no? Correos en español, en tu caso a lo mejor en alemán, inglés, que estén escritos un poco raros, que tú digas, esto no lo ha escrito una nativa, o que te metan mucha prisa, ¿no? Sobre todo suelen meter muchísima prisa, como por ejemplo, te hemos puesto una multa, tienes que pagarla en 24 horas, o hemos detectado un problema con tu cuenta en el banco, te la vamos a cerrar en X tiempo, o no sé, incluso con Netflix, que llegan muchísimas cosas, Netflix, Amazon, todo este tipo de servicios que ahora en el confinamiento hemos usado, yo por lo menos los estoy usando más que nunca, creo yo. Pues eso de hemos detectado una compra fraudulenta en Amazon, si no nos envías tus datos bancarios para confirmar que es una cuenta tuya, te la vamos a cerrar y cosas así. Ante la duda, mejor no responder, porque estas empresas nunca van a contactar contigo por email de esta forma. Mira vos, claro, es aún peor. Y yo sé que tú trabajas, bueno, trabajas en Madrid, pero trabajas con compañías españolas e internacionales. ¿Cuál Exacto. es el país donde estás viendo, está teniendo más problemas con cybersecurity? Pues, a ver, aquí hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, países que sufren muchísimos ataques, pero ya de normal, ¿no? Ya no tiene que ver con esto. Pues Estados Unidos, Reino Unido, sobre todo con el tema del Brexit y demás, también hubo un aumento bastante importante. Pero claro, también es cierto que son países que a nivel económico son muy potentes y también están más preparados en general, ¿no? Sobre todo, yo la tendencia que estoy viendo es que aunque, por ejemplo, una persona como mi madre, ¿no? Que no tiene mucha idea de esto, ella pensaría, no, si los ciberataques son a empresas súper importantes, a multinacionales, a bancos. Sí, pero esas empresas están muy preparadas para ello. Al final, a un atacante a lo mejor le compensa más atacar a una mediana empresa, a una pequeña empresa en la que trabaja pues, gente como mi madre, como tus padres, gente que no está muy al día en estos temas, porque si te atacan a ti y funciona, si me atacan a mí y funciona y atacan a otras 150.000 personas, si les funciona, el beneficio que sacan al final es el mismo y les cuesta infinitamente menos. Mira. Y bueno, última pregunta, porque si no esto ya se vuelve un training de cybersecurity. Latinoamérica, ¿hay algo que me puedes decir sobre Latinoamérica y cybersecurity? Sí, en general es cierto que Latinoamérica está un poquito más atrasada, ¿no? En estos temas. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que trabajo bastante con ellos, sobre todo porque al final en España también hablamos español, al final, bueno, nos es mucho más sencillo. Es cierto que también tienen un potencial increíble porque yo que estoy sobre todo en formación y demás, hay muchísimo interés en Latinoamérica por formar profesionales que se quieran encargar de esto y hay mucho trabajo y ahora mismo el mercado no hay suficiente gente, entonces siempre viene bien, ¿no? Que la gente se forme y sobre todo en Latinoamérica yo a nivel personal considero que está muy bien lo que están haciendo, ¿no? Formar a tanta gente para que no dependan de terceros países, ¿no? Que puedan protegerse ellos a sí mismos. Pues bien, eso también da esperanza con tantas cifras tan altas de desempleo por la pandemia. Aquí es ya pensar, cybersecurity se necesita aún Sí. más en esta pandemia y mira, entrénate y ayuda a tu país. Exacto. Pues súper. Mira,
Me ha encantado hablar contigo otra vez, ver cómo ha cambiado la situación. Antes que te pregunte mi última pregunta de tu historia, para terminar de contar la historia de Marta y de España, ¿hay alguna cosa más que quieras contarnos de cómo ha cambiado? ¿Vas a ir a ver a tu familia a mediados de julio? Sí. ¿Sigue siendo? Perfecto. ¿Tu familia en Portugal cómo está? ¿Qué dice de la situación? ¿Fronteras abiertas, cerradas? ¿Qué es? En Portugal al final sí que es cierto que era un país que al principio lo gestionó todo muy bien, pero están teniendo rebrotes bastante importantes. De hecho, están hablando de Lisboa también, hacer un poco lo que hemos hecho aquí, ¿no? En Cataluña, en esa zona que se ha quedado aislada. En Portugal quieren hacer lo mismo en Lisboa y en alguna zona más que ven que hay muchos rebrotes, pero bueno, un poco repetir lo que dije, ¿no? En la entrevista anterior, la vida sigue. Por desgracia, yo creo que no hay una forma perfecta de gestionar esta pandemia. Siempre vamos a perder algo, ¿no? Tanto en el lado económico como en el lado personal, y esto es inevitable. Pero bueno, al final pues tenemos que ir aprendiendo de nuestros errores y de los de otros países, ¿no? Porque al final estamos todos juntos en esto, aunque no queramos. Así que bueno, pues eso es intentar vivir nuestra vida de la forma más normal posible, ¿no? Dentro de esta nueva normalidad que se le llama. No hay mucho más, ¿no? Si yo tengo que quedar con mis amigas y normalmente las veo y les doy un abrazo enorme y les doy 2 besos, pues ahora a lo mejor no lo puedo hacer. Claro, eso a lo mejor pues sí que nos lo tenemos que meter un poco más en la cabeza, ¿no? Sobre todo en España, que sí que somos muy de cercanía física. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Yo hace 1 mes y medio yo no me podía imaginar que podría ir a ver a mi familia porque estábamos confinadísimos, no podía ni salir de casa. Entonces, bueno, asumo que hay unos riesgos porque yo voy a un sitio en el que ya no suelo estar, mi familia va a estar con una persona que viene de una zona que, bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? El riesgo cero es imposible, pero bueno, Y hay que ver. hay que seguir. Hay que seguir y si uno puede, tratar de hacer lo menos posible, ¿no? O sea, para tener Exacto. menos riesgo. Bueno, un poco ya has contestado mi última pregunta, porque la pregunta era, como viste en la primera entrevista, terminamos que yo quería que te des un mensaje, ¿no? A la futura, si podías darle un mensaje a la futura Marta, ¿qué le dirías? Y bueno, ahora, para terminar, lo que yo quería saber era, con esta experiencia que has tenido conmigo y con la serie, con 14 Days to Change, 14 días para cambiar, de cómo hemos contado tu historia y la historia de España, de cómo ha cambiado en estos últimos 14 días. Y bueno, las medidas que se han hecho, la historia de la pandemia en España y lo que está pasando ahora. ¿Qué mensaje le das a los españoles, a los madrileños, Europa, a todo el mundo que te escuche, sin importar si el país o la situación de la persona que te vea está peor o mejor? Porque al final todo puede cambiar, ¿no? Último mensaje. Supongo que repetir mi mantra, ¿no? Paciencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Podemos estar desesperados y frustrados porque a lo mejor nuestro gobierno, nuestros jefes, en el nivel que nos toque, toman una decisión que no nos parece la más acertada. Bueno, somos personas, ¿no? Nos equivocamos, hay que tener paciencia y sobre todo, ya más hacia España, ¿no? Que tenemos que intentar dejar nuestras diferencias a un lado y remar todos en la misma dirección, porque si esto va mal para todos, no para una persona o dos. Exacto. Pues me parece el final perfecto. Estamos todos juntos y hay que remar en la misma dirección. Marta, ha sido un placer. Gracias por ser Igualmente. mi séptima historia y deseo bueno, que las cosas vayan cambiando, siempre mejorando. Yo también. Gracias. A Bueno, ti. 14 Days to Change. Marta, hasta luego. Adiós.